Imagina que todo lo que sabes sobre el ser humano es solo una sombra en la caverna. Que lo que llamamos alma, cuerpo, pensamiento o libertad no son más que palabras que usamos para nombrar lo que no comprendemos. ¿Y si la verdad sobre lo que somos no está en los libros de historia ni en las religiones, sino en una conexión profunda con la totalidad del universo? Esta es la propuesta radical de Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado que desafió a su tiempo y a sus dogmas para acercarse al misterio con una mirada clara, serena y devastadora. Para Spinoza, el ser humano no es una criatura caída ni un reflejo de un dios antropomórfico. No somos el centro de la creación ni un error a corregir. Somos, como todo en la naturaleza, una expresión de la misma sustancia infinita que lo constituye todo. Dios no está afuera ni encima, está dentro, debajo, alrededor y a través. En cada pensamiento, en cada latido, en cada partícula que vibra. Por eso, entender al ser humano exige primero dejar de pensar en términos de separación. La mente y el cuerpo, por ejemplo, no son dos cosas diferentes. Son dos formas de percibir una misma realidad. No hay un alma atrapada en un cuerpo, ni un espíritu guiando una máquina. Hay una sola sustancia que se expresa de múltiples maneras. Spinoza llama a esta sustancia Dios o la naturaleza. Y bajo esta visión, el ser humano no es un accidente ni un privilegio, sino una manifestación más de esa totalidad sin comienzo ni fin. Pero esta idea, lejos de reducirnos, nos libera. Porque si todo es uno, entonces nada está realmente aislado. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos, es una modificación de esa misma sustancia universal. Comprender esto es el primer paso hacia una libertad real, no la libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de comprender por qué uno quiere lo que quiere. Es en esa comprensión donde nace la verdadera autonomía. Spinoza no escribe para consolar ni para predicar. Escribe como quien abre un claro en el bosque para que entre la luz. Y en esa claridad, lo primero que vemos es que la mayoría de nuestras ideas sobre nosotros mismos son ilusiones. Creemos que elegimos libremente, pero estamos atrapados en pasiones que no entendemos. Creemos que somos especiales, pero ignoramos que compartimos el mismo tejido con todo lo que existe. Despertar a esta realidad no es fácil. Requiere valor, humildad y sobre todo, amor a la verdad. Uno de los pilares de su filosofía es la idea de causa. Nada existe por azar. Todo tiene una razón suficiente para ser como es y no de otro modo. Esto incluye al ser humano. No somos obra de un capricho divino ni de un error evolutivo. Somos el resultado necesario de una cadena infinita de causas. Y solo entendiendo esas causas podemos empezar a conocer quiénes somos realmente. Pero la razón, para Spinoza, no es una herramienta fría ni distante. Es una forma de amor. La capacidad de ver las cosas tal como son, sin temor, sin deseos de que sean distintas. Este amor racional nos lleva a aceptar nuestra condición, nuestras limitaciones, pero también nuestro potencial. Porque si todo en el universo tiende a perseverar en su ser, también nosotros tenemos esa fuerza interna que nos empuja a crecer, a comprender, a evolucionar. Esto nos lleva a una visión del ser humano profundamente ecológica, aunque Spinoza nunca usó esa palabra. Para él, entender al hombre es entender su lugar en la red infinita de relaciones que es la naturaleza. No somos dueños del mundo, ni sus jueces. Somos nodos en una malla de causas y efectos que nos conecta con el mar, con el sol, con las estrellas y con todos los seres vivos. Ignorar esto es condenarnos al sufrimiento y a la destrucción. Spinoza nos invita, entonces, a mirar hacia adentro, pero también hacia afuera. A reconocernos como parte del todo, pero también como seres con una responsabilidad, la de comprender. No para dominar, sino para armonizar. No para escapar, sino para habitar plenamente este instante. Porque el ser humano, en su esencia, no es ni ángel ni bestia. Es una chispa de la sustancia infinita tratando de conocerse a sí misma. Y es aquí donde su propuesta se vuelve profundamente transformadora. Si todo lo que existe es parte de Dios, entonces no hay pecado, solo ignorancia. No hay culpa, solo confusión. No hay castigo, solo consecuencia. Esta visión no niega el mal, pero lo redefine. El mal es simplemente aquello que surge cuando actuamos sin comprender. Cuando nuestras acciones nos alejan de nuestra esencia, cuando nos dejamos arrastrar por pasiones ciegas.
El bien, en cambio, es lo que nace del conocimiento, de la claridad, de la conexión con lo real. Por eso, para Spinoza, la salvación no es un estado futuro ni un premio después de la muerte. Es un modo de ser en el presente. Es la alegría que sentimos cuando nuestras acciones están alineadas con nuestra naturaleza. Cuando no luchamos contra lo inevitable, sino que lo comprendemos y lo integramos. Esta alegría, que él llama la alegría activa, es el signo de que estamos en el camino correcto. Es el eco de la verdad resonando en nuestro interior. Spinoza no promete una vida sin dolor. Él mismo sufrió el rechazo, la soledad, la censura. Pero en medio de ese dolor encontró algo que ningún poder podía quitarle, la serenidad de quien comprende. Y esa serenidad es lo que nos ofrece como herencia. No una fe ciega, sino una confianza lúcida. No un dogma, sino una visión. No una respuesta única, sino una manera de hacer las preguntas correctas. Y así, al preguntarnos qué somos realmente, Spinoza no nos da una definición cerrada. Nos ofrece un espejo. Uno que no refleja solo nuestra forma, sino nuestra conexión con todo. Un espejo que nos obliga a mirar más allá del ego, de los deseos, de los miedos. Un espejo que, si nos atrevemos a mirarlo sin parpadear, nos muestra algo inmenso, que no estamos separados de nada. Que todo lo que somos, ya es sagrado. Pero si el ser humano no es una criatura caída esperando redención, ni una máquina biológica siguiendo impulsos, ¿entonces qué somos? Spinoza se atrevió a responder lo que muchos ni siquiera se atreven a preguntar. Somos expresión de una única sustancia infinita, una chispa del universo pensante. No somos ajenos a la naturaleza ni simples espectadores, somos parte del tejido mismo del cosmos, hechos del mismo material que las estrellas. Esta visión no es poética, sino profundamente filosófica. Para Spinoza, todo lo que existe, desde una piedra hasta el pensamiento más elevado, es una forma de Dios, o mejor dicho, de la naturaleza. Así, tu mente, tus emociones, tus actos, no son errores ni castigos, son modos de una única realidad desplegándose. Eso cambia todo. No hay pecado original, no hay culpa heredada, solo expresión, necesidad y comprensión. Entonces, ¿por qué sufrimos? Spinoza decía que el sufrimiento humano nace de la ignorancia, de no entender quiénes somos realmente ni cómo funciona la realidad. Vivimos atrapados en pasiones tristes, como el miedo, la envidia, el odio, porque creemos que somos entidades separadas, frágiles, amenazadas por un mundo exterior. Pero esa es una ilusión. La claridad nace cuando comprendemos que todo está conectado, que nada ocurre por azar y que incluso el dolor tiene su causa y sentido. La libertad no está en hacer lo que queramos sin consecuencias, sino en entender profundamente por qué sentimos lo que sentimos, por qué actuamos como actuamos, y en transformar ese entendimiento en acción. Para Spinoza, el ser humano libre no es el que rompe las reglas, sino el que vive en armonía con su propia naturaleza racional. Es alguien que ha visto a través del velo del ego y la superstición, y actúa desde el conocimiento, no desde el miedo. Esta idea va contra todo lo que nos enseñaron. No necesitamos redención, porque no estamos perdidos. No necesitamos salvadores, porque no somos esclavos. Lo que necesitamos es comprender. No desde la fe ciega, sino desde una razón iluminada que no niega lo sagrado, sino que lo ve en todas partes, en el movimiento de una hoja, en la mirada de un niño, en la lógica del universo. Dios no está lejos, está en todo, incluso en ti. Spinoza llamaba a esto conocer a Dios a través del conocimiento adecuado de las cosas. No se trata de repetir dogmas, sino de mirar la realidad con atención, con amor y sin juicio. Cuando comprendes algo verdaderamente, una emoción, un fenómeno natural, una relación, sientes una alegría interior. Esa alegría es la señal de que te acercas a la verdad. Es una forma de bendición sin religión, una santidad sin templos. ¿Y qué hay del alma? Spinoza no negó su existencia, pero la redefinió. Para él, el alma no es un fantasma atrapado en el cuerpo ni una entidad que vuela al cielo tras la muerte. El alma es la idea del cuerpo. Es decir, nuestra conciencia es el reflejo mental de nuestro ser físico. Cuando comprendemos cómo funcionamos y nos alineamos con esa comprensión, el alma se vuelve eterna. No porque escape a otro mundo, sino porque vive en armonía con la necesidad eterna del universo. Esto suena extraño, incluso escandaloso,
Pero tiene una belleza profunda. Spinoza no prometía cielos dorados ni castigos eternos. Lo que ofrecía era algo más real, paz interior, claridad de pensamiento, libertad de espíritu. No necesitas morir para ser eterno. Puedes empezar a serlo ahora, viviendo de acuerdo con tu verdadera naturaleza. Esa, para él, es la verdadera salvación. Esta visión es un desafío para todas las religiones tradicionales. No porque niegue lo divino, sino porque lo redefine. El ser humano no es un sirviente de Dios, sino una manifestación de Dios. No hay separación, solo grados de comprensión. El que sufre no es maldito, solo está confundido. El que comprende no es un santo, sino alguien que ha visto el mundo como realmente es, una red infinita de causas y efectos, de formas y pensamientos. Así, el camino espiritual no es un viaje hacia afuera, sino un descenso hacia adentro. No es una búsqueda de respuestas impuestas, sino de claridad nacida de la observación y la reflexión. Spinoza no ofrecía fórmulas mágicas, sino una disciplina mental, pensar con rigor, amar con claridad, actuar con coherencia. En ese camino, el ser humano no se pierde, se encuentra. Y si todo esto es cierto, si somos parte de una totalidad viva e inteligente, entonces el mayor error no es pecar, sino ignorar. No hay condena mayor que vivir dormidos, creyendo que estamos separados del todo. Y no hay redención más poderosa que despertar, abrir los ojos y ver que lo que buscábamos siempre ha estado aquí. No en los dogmas, no en las jerarquías, sino en la realidad misma, que es sagrada porque es real. Pero incluso si aceptamos que somos parte de una totalidad infinita, la pregunta permanece, ¿por qué vivimos como si no lo fuéramos? ¿Por qué sentimos angustia, vacío, miedo a la muerte, envidia por los demás, incluso sabiendo que todo forma parte de un solo ser? Spinoza lo vio con claridad, porque vivimos dominados por pasiones. Y las pasiones nacen de la ignorancia, del desconocimiento de las causas verdaderas que mueven nuestra existencia. Imagina una hoja que cae de un árbol. Si no supiéramos de estaciones ni de gravedad, podríamos pensar que la hoja se suicidó, o que fue empujada por un espíritu invisible. Así vivimos nosotros, atribuyendo a la suerte, al destino, o a castigos divinos todo aquello que no entendemos. Pero cuando comprendemos, cuando vemos las causas, el miedo desaparece. Esa es la medicina de Spinoza, conocer para liberarse. Este conocimiento no es frío ni matemático. Es profundo, afectivo. Conocer la causa de tu tristeza no te vuelve insensible, te permite transformarla. Si entiendes que tu dolor nace de una expectativa irreal, puedes soltarla. Si ves que tu rabia nace de sentirte impotente, puedes trabajar tu poder interior. Así, poco a poco, pasamos de las pasiones tristes a las pasiones alegres. Y eso, según Spinoza, es la esencia de la libertad. Libertad no es elegir entre opciones impuestas, ni hacer lo que uno quiera sin pensar. Libertad es actuar desde la comprensión. Es decir, saber por qué haces lo que haces, y hacerlo porque lo entiendes y lo amas. El ignorante actúa como esclavo de sus emociones. El sabio, aunque sufra, elige desde la claridad. Por eso, para Spinoza, ser libre es ser activo, ser causa de sí mismo, no marioneta de lo exterior. Y esa libertad está al alcance de todos. No requiere títulos, ni rituales, ni iniciaciones secretas. Solo requiere voluntad de pensar, de observarse con honestidad, de no huir del espejo. Porque la verdad, aunque duele, cura. Y no hay medicina más poderosa que entender de verdad quién eres, por qué sufres y cómo puedes transformarte. Esa es la espiritualidad que Spinoza propone, sin misticismo vacío, sin supersticiones, pero llena de luz. A esto lo llamaba el amor intelectual a Dios. No un amor ciego, sumiso, emocional, sino un amor que nace del entendimiento. Cuando entiendes que todo está conectado, que nada es ajeno, que incluso el dolor tiene su lugar, sientes gratitud, reverencia, gozo. No necesitas a un Dios que te ame como un padre, tú mismo eres expresión de lo divino. Amar a Dios es amar el orden del universo, su perfección silenciosa, su necesidad profunda. En esta visión, el cielo no está en otra vida. Está aquí, en este momento, si lo miras con los ojos abiertos. El infierno tampoco es un castigo eterno, sino un estado de confusión, de deseo sin dirección, de mente fragmentada.
Subimos al cielo cuando comprendemos, y bajamos al infierno cuando nos dejamos llevar por el miedo y la ira. Todo eso pasa aquí, ahora. No hay que esperar la muerte para vivir la eternidad. Y entonces la muerte pierde su aguijón. Si somos parte del todo, si nuestra alma es la idea de nuestro cuerpo, entonces morir no es desaparecer, sino transformarse. La parte vuelve al todo. Lo que pensamos como un yo deja de ser centro, pero la esencia permanece. No en un paraíso con calles de oro, sino en la continuidad del ser. La muerte, para quien ha comprendido, no es un final temido, sino un paso natural. Spinoza vivió con coherencia estas ideas. Rechazado por su comunidad, excomulgado por su pueblo, nunca abandonó su búsqueda. Vivió con humildad, puliendo lentes para sobrevivir, y escribiendo en silencio lo que creía que el mundo necesitaba saber. No buscaba fama ni poder. Solo claridad. Y por eso su obra, lejos de morir, sigue viva. Porque la verdad no necesita ejército, necesita valor. Hoy, siglos después, muchos descubren a Spinoza como si fuera un profeta olvidado. No porque hablara con dioses, sino porque se atrevió a ver a Dios donde nadie miraba. No en los altares, no en las escrituras antiguas, sino en la sustancia viva de cada cosa. En el árbol, en el dolor, en la matemática, en la mente que piensa. Su Dios no exige sacrificios, exige comprensión. Y esa exigencia es un acto de amor. Pero este mensaje no es fácil. Va contra siglos de religión institucionalizada, contra siglos de miedo, de obediencia ciega. Spinoza no quiso destruir la fe, pero sí purificarla. Sacarla del mito, de la moral dogmática, y devolverla a su fuente, el asombro ante lo real. Su Dios no premia ni castiga. Su Dios simplemente es. Y eso, aunque parezca poco, es todo. La filosofía de Spinoza es un camino difícil. No ofrece consuelo fácil. No hay milagros, ni ángeles, ni castigos para los malvados. Solo ley natural, necesidad, claridad. Pero quien recorre ese camino encuentra algo más valioso que el consuelo, encuentra la paz. La verdadera, la que no depende de promesas ni de circunstancias. La que nace de ver el mundo tal como es, y aceptarlo con todo el corazón. Y ahora que llegamos al final de este viaje con Spinoza, la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con la idea de un Dios que no está fuera, sino dentro, que no manda, sino que es? ¿Qué hacemos con la revelación de que no somos piezas defectuosas en un mundo caótico, sino expresiones necesarias de una totalidad infinita? Spinoza no nos da un credo, nos da una brújula. No nos pide fe, nos pide lucidez. Y esa es una de las propuestas más radicales y compasivas que se han ofrecido en la historia del pensamiento. Porque no necesita promesas celestiales ni amenazas infernales para invitarte a vivir con profundidad. Solo necesita que observes, que pienses, que sientas. Porque la verdad, dice Spinoza, no está lejos, está en ti. La transformación que propone no es mágica ni repentina. Es una alquimia lenta. Comienza cuando te atreves a mirar tus pasiones sin disfrazarlas. Cuando dejas de culpar a otros por tu dolor. Cuando te sientas contigo mismo, con tus dudas, tus deseos, tu confusión, y decides entender en lugar de huir. En ese instante, ya no eres esclavo, estás naciendo de nuevo, como parte consciente del todo. La libertad, entonces, no es una bandera que se grita, sino una música interior. Es esa sensación de actuar no por miedo ni por recompensa, sino por comprensión. Cuando haces el bien no porque lo ordena una ley, sino porque ves que es parte de tu esencia. Cuando dejas de esperar milagros y comienzas a vivir como si el universo entero fuera ya un milagro. Esa es la libertad que canta Spinoza, suave y firme. Y quizás lo más conmovedor de su filosofía es que no excluye a nadie. No hay pueblo elegido, ni verdad revelada a unos pocos. Todos pueden acceder a esta sabiduría si se atreven a pensar. Todos son capaces de mirar a su alrededor y ver que no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo divino no necesita templo, vive en la risa, en el dolor, en la conexión con otro ser humano, en la flor que se abre sin saber por qué. En un mundo que nos enseña a competir, a consumir, a temer, Spinoza nos recuerda que todo lo que necesitamos ya está aquí. Que no somos enemigos de la naturaleza, sino sus hijos.
Que no hay que huir del cuerpo ni del pensamiento, sino reconciliarlos. Que el alma no es una cosa mágica, sino la forma en que nuestro cuerpo comprende el mundo. Que el amor no es deseo, sino entendimiento. Y quizás por eso su pensamiento es más necesario hoy que nunca. En una era de ruido, de verdades impuestas, de religiones huecas y espiritualidades de plástico, Spinoza aparece como un faro. No para iluminarte desde fuera, sino para recordarte que tú mismo puedes encender la luz. Que no necesitas salvadores, porque no estás perdido. Que no necesitas redención, porque no estás roto. Solo necesitas ver con claridad. Por eso su obra sigue viva. Porque no fue escrita para una época, sino para el alma humana. Una alma que busca sentido, que sufre, que se confunde, pero que en el fondo sabe que hay algo más. Y ese algo no está en los cielos ni en los libros sagrados, sino en la belleza silenciosa de la existencia. En el árbol que crece. En el río que fluye. En la mente que piensa con honestidad. Spinoza no nos pide que creamos en él. Nos pide que pensemos con él. Que miremos con sus ojos el universo, y luego con los nuestros. Que no aceptemos verdades sin comprenderlas. Que no adoremos sin conocer. Que no temamos lo que no entendemos, sino que lo abracemos con la curiosidad de un niño y la dignidad de un sabio. Y si lo hacemos, quizás descubramos, como él, que el sentido está en ser. En comprender. En vivir con claridad, amando no a un Dios lejano, sino al orden eterno del que somos parte. Un orden sin juicios, sin castigos, sin favoritismos. Un orden que simplemente es. Y eso, aunque parezca poco, es la más grande de las revelaciones. Así termina este viaje. No con una conclusión cerrada, sino con una puerta abierta. La puerta al pensamiento libre, al alma valiente, a la mirada limpia. La puerta a una espiritualidad sin dogmas, a una religión sin religión. Una puerta que estuvo siempre ahí, esperando que tuvieras el valor de cruzarla. ¿Estás listo? La vida no está en obedecer mandatos, ni en acumular méritos, ni en escapar del dolor.